música es grandiosa, Marceline. ¿Por qué tu mamá siente miedo de ti? ¿Dónde está? Ella vio lo que le hice al perro malo. Luego encontró esa moto y ese fue su boleto para poder escapar. Haces que todo el mundo se aleje, Marceline, igual que tu papá. Oye, Marcy lo hizo a propósito. Fue como un chiste. Sí, así es. Cuando las personas se asustan y corren es porque yo quiero que lo hagan. Marceline es uno de los personajes más queridos de Hora de Aventura, pero también es uno de los más trágicos. Es una mujer mitad demonio y mitad humana. Es hija de Honson Avader, el gobernante de la Noche Ósera, y también es hija de Ellis, una simple humana mortal. Esto significa que ella nunca encaja por completo en ningún lugar. Para los demonios es demasiado buena y para los humanos es demasiado monstruo. Así que desde su origen, Marceline vive entre dos mundos, y esto sin permanecer realmente ninguno. Si analizamos su historia, hay un patrón que se repite una y otra vez: el abandono. Primero, su padre la abandona, su madre también la abandona, su siguiente figura paterna, Simon, la abandona, el grupo de humanos del que se hizo amiga la abandona, y también sus relaciones fracasan, así que una y otra vez termina quedando sola. Recordemos que Marceline es un ser inmortal, lo que significa que está condenada a ver cómo todos se van antes que ella, y es precisamente esa soledad la que construye a la Marceline que vemos al inicio de la serie, una chica sarcástica, aparentemente diferente y que actúa como si nada le importara, como si no necesitara de nadie, pero esto no es quien realmente es solo una armadura emocional. En este video vamos a analizar no solo su historia, sino su desarrollo como personaje, cómo pasa de huir de sus emociones a finalmente permitirse amar y ser amada. Empecemos con la infancia de Marceline. Todo comienza con una pequeña Marcy de aproximadamente 2 años. Ella está pasando el tiempo con su madre en la playa. Este momento es importante porque probablemente es el único recuerdo real de estabilidad que tuvo en toda su vida. Ahí vemos a una Marceline feliz, tranquila y protegida. Aquí no se sabe si Honson seguía con ellas, pero se podría intuir que sí porque alguien tuvo que haber tomado esas fotos. Aunque esto es algo que realmente nunca se termina de confirmar en la serie. Su figura paterna se ve ausente incluso cuando podría estar presente. El tiempo pasa y en algún punto cuando Marcy aún es una niña, Honson las abandona a ambas, dejándola a ella y a su madre completamente solas. Después vemos a una Marceline un poco mayor, alrededor de los 7 años. Ella está viviendo con su madre en una furgoneta. Aquí ya no hay playa ni estabilidad, hay miedo. Marcy no quiere dormir porque tiene pesadillas constantes, sueña que algo malo se acerca, y en realidad esto no es solo un sueño, es una ansiedad infantil en un mundo que se está cayendo, ya que recordemos en este punto la guerra ya había empezado. Ellis, su madre, la tranquiliza hablando con ella y cantándole una de las mejores canciones de toda la serie. Al jardín vayamos, vas a encontrar algo donde lo dejaste, pero al revés. En este momento nosotros entendemos algo importante. Ellis no solo está consolando a su hija, le está enseñando a sobrevivir emocionalmente. La canción Everything Stays no es solo una canción de cuna, es la forma en la que Ellis le enseña a Marceline a entender el mundo. Esta canción nos dice que todo cambia, que nada permanece igual, pero que aún así los recuerdos y las experiencias se quedan contigo. Incluso su relación como madre funciona igual. Su madre ya no está, pero el amor que le tiene no desapareció, solo cambió de forma. Ahora vive como un recuerdo, como una canción, como una identidad. Para una niña que está a punto de perderlo todo, esa idea se vuelve su único ancla emocional. De hecho, la canción no suena trágica, suena calmada y aceptadora. No habla del cambio como algo doloroso, sino como algo natural, y esto es clave para Marceline. Durante mucho tiempo ella tuvo miedo de perder a las personas, por eso actuaba de una manera tan antipática, pero esta canción muestra que está aprendiendo a aceptar diferentes cosas, que amar implica cambio, que perder no significa olvidar, y que el pasado sigue vivo dentro de ella. Hasta este punto, aunque vivan solas, todavía hay seguridad, hay hambre y hay miedo afuera, pero dentro de la furgoneta existe un hogar. Ellis mantiene a Marceline tranquila, la protege del mundo y lo más importante es que le da una forma de entender la pérdida antes de que esta ocurra, porque todo está a punto de cambiar. Y esto Marceline aún no lo sabe, pero está viviendo uno de los últimos momentos donde realmente sentirá paz. Una vez más les interrumpo para recordarles que pueden apoyarme dejando su like, suscribiéndose y comentando. Así que sin nada más que decir, espero que sigan disfrutando el video y nos vemos hasta la próxima. Bye. Ahora pasamos a la etapa de la guerra. Una guerra nuclear se desata en el mundo entero. Se lanzan distintas bombas en diferentes puntos del planeta que terminan dejando todo en ruinas. Hay ciudades enteras en llamas, otras bajo el mar, y en general todo está destruido. El planeta ya no es seguro para los humanos. El aire contaminado y la radiación están matando a los últimos sobrevivientes, e incluso está mutando a algunos otros. Y en medio de todo esto hay una niña de 7 años viviendo en una furgoneta con su madre. A Ellis la vemos algo enferma debido a la radiación dejada por las bombas, pero aún así Ellis intenta proteger a Marcy.
Le pide que dibuje cosas al azar, pero en realidad está tirando un mapa para llevarla a un refugio con posibles sobrevivientes, y como no quiere asustarla, convierte todo este plan en un simple juego para su hija. Mientras ambas avanzan, vemos la consecuencia de la guerra a través de los ojos de Marceline. Todo se mira desértico y desolado a sus alrededores. Hay ruinas, destrucción e incluso hay esqueletos humanos, pero Marcy no procesa esto del todo, por el simple hecho de que ella sigue siendo una niña. Ellis y Marceline deciden seguir avanzando, pero en el camino se topan con un perro mutante. ¿Qué pasó? Este animal las comienza a atacar y Marceline, para defender a su madre, utiliza sus poderes demoníacos absorbiéndole el alma a esta criatura, cosa que claramente vemos que a Ellis le asusta. Marcy nota esta mirada en su mamá y le pregunta que por qué la ve así, y es en este momento donde se siembra en ella la idea de que su propia naturaleza aleja a las personas que ama. Ambas siguen por su camino y llegan hasta una estación de gas. Aquí dentro hay una moto y también vemos que la salud de Ellis sigue empeorando un montón, tanto así que ella ya está en un punto donde tose sangre. Con esto nosotros ya sabemos que no le queda mucho tiempo, y ella también sabe que va a morir. Evidentemente Ellis es consciente de todo esto y le dice a su hija que ella ya tiene que avanzar por su cuenta, ya que ella supuestamente se quedará a arreglar la moto y dice que esto le tomará tiempo. Entonces es aquí donde toma la decisión más dolorosa de su vida. Le da a Marceline la tarjeta del refugio y le dice en un tono duro que se vaya sola. Y aclaremos que Ellis no la está abandonando, está evitando que su hija vea su muerte, pero esto Marceline no lo entiende así. Marceline logra llegar hasta el refugio, pero vemos que este ya se encuentra abierto. Marcy entra y lo único que logramos ver es un montón de cadáveres. Vemos que aquí ya no hay sobrevivientes, no hay adultos y no hay nadie. Este es el momento en el que Marceline queda completamente sola en este mundo, y lo más trágico es que no lo procesa con tristeza inmediata, lo procesa con inocencia, y al no darse cuenta de lo que está pasando mantiene una actitud bastante positiva para lo que realmente está viviendo. Ella se queda por unos días en este lugar, y también podemos observar que hay una luz roja que no ha parado de parpadear desde que llegó. Esta luz mantiene curiosa a Marceline, pero ella, al ser tan pequeña, no puede alcanzarla para saber qué es, así que lo único que le queda es observarla y dejar las cosas a su imaginación. Marceline, al estar sola, también se hizo amigo de los objetos inanimados. Ella se sienta a platicar con ellos y les canta una canción dedicada hacia la luz roja. La luz roja, ¿qué significa? Parpadeando arriba de mí. En el lugar también vemos que Marceline le dedicó algunos dibujos a su madre. Marcy la extraña, pero no entiende por qué ya no volvió. Al terminar la canción, Marceline platica con sus amigos y mientras hablan, uno de ellos le cuestiona que por qué su mamá siente miedo de ella. Le pregunta que ahora dónde está. Marcy le responde que su madre tuvo miedo de ella cuando vio lo que le hizo a ese pobre perro, y que cuando llegaron a la estación donde estaba la moto, su madre aprovechó la oportunidad para escapar muy lejos. Otro de sus amigos habla diciendo que hace que todo el mundo se aleje, al igual que su padre. Estos amigos que ella tiene representan los pensamientos de Marceline. El que le dijo que su mamá tuvo miedo de ella, obviamente que es la tristeza. La que le dice que hace que todos se alejen de ella es la culpa. Y por último aparece uno que tiene una gorra que dice cool, y este sería tal cual el lado cool de ella, o más bien dicho un caparazón, el que dice que Marcy hizo todo esto a propósito, dándole así una personalidad para protegerse de las emociones anteriores. Y para encontrar consuelo, Marceline se convence a sí misma de que cuando las personas se asustan y corren de ella es porque ella quiere que lo hagan. Y ahí es donde nacería esa personalidad que le conocemos a Marceline en las primeras temporadas, la que finge que todo le da igual, la que prefiere que la gente se aleje antes de volver a ser abandonada. Y esto no es rebeldía, simplemente es supervivencia emocional. Pasan algunos días más y Marceline sale del refugio. Ella ya no tiene padres, no tiene hogar y está en un mundo que no entiende. Y es en este momento cuando aparece Simon Pedrikov. Simon no solo la ayuda, sino que la adopta emocionalmente. Le da comida, la protege de los mutantes y sobre todo le da algo que Marceline no había tenido desde su madre: seguridad. Simon también es el que le regala a Hambo, y este no es solo un peluche para ella, sino que es un símbolo de aquel extraño que un día decidió cuidarla. Aquí también ocurre algo importante para su desarrollo. Es la primera vez que Marceline abre su confianza hacia alguien más, solo que toda esta confianza está construida sobre algo inestable: la corona. Simon cuida de Marceline quedándose a su lado, pero en algunas ocasiones él tiene que utilizar la corona mágica para poder protegerla, y como sabemos, las consecuencias de esto es que cada vez se vuelva más loco y caiga directamente en la locura. Todo esto Marceline lo ve como su figura paterna se está transformando en algo que ya no reconoce. Al poco tiempo, Marceline caería enferma de fiebre, así que junto a Simon recorren la ciudad en busca de sopa de pollo. Durante este recorrido seguimos viendo diferentes partes de la ciudad y vemos el tipo de condiciones en las que vive Marceline. Ellos siguen en su camino y pasan por muchas partes, pero no tienen suerte, hasta en un punto donde los mutantes lo persiguen y ambos se ven acorralados. Simon, al ver que no tiene escapatoria, decide utilizar la corona una vez más, esto para salvarse a ambos, solo que esta vez, gracias a una canción, logra mantener la calma y la cordura. Al final, él logra conseguir la sopa para Marcy y su salud logra mejorar. Esta escena de la sopa de pollo es clave porque muestra el amor mutuo. Simon está dispuesto a destruir su mente para salvarla, y Marceline está dispuesta a seguirlo incluso cuando él se vuelve peligroso. Pasan varios años y Simon sigue cuidando
cuidando de ella, solo que para esto él ha seguido utilizando la corona, cosa que lo hace estar en un estado menos consciente. Simon, sabiendo todo esto, decide alejarse de Marceline, esto para no hacerle daño de una forma involuntaria, y esta vez Marceline sí entiende lo que significa, a diferencia de lo que pasó con su madre. Aquí ya no hay una inocencia que la proteja, ella sabe que la están dejando sola otra vez, y lo más doloroso es que entiende que Simon lo hace por amor. La escena donde él intenta secarle la lágrima y la congela resume todo. Él quiere consolarla, pero ya no puede hacerlo sin lastimarla. My fearless Marceline. Ouch. You see, I have to go now. Goodbye, Marcy. Y ese momento define a Marceline como personaje. Ella no aprende que la gente muere, aprende que la gente que ama se va, y desde ese momento Marceline no es que deje de relacionarse con otros, pero sí deja de mostrarse vulnerable. Siguiendo en este mundo posapocalíptico, los humanos son escasos, hay pocos sobrevivientes y los peligros se han aumentado. Ahora, los vampiros que habían permanecido ocultos durante años comienzan a salir a cazar. Marceline intenta proteger a los pocos humanos que quedan, pero su propia apariencia le juega en contra. Sus colmillos, su naturaleza demoníaca, su forma de alimentarse de energía, todo hace que los humanos la confundan con un monstruo más, y una vez más, es rechazada por las mismas personas que intenta salvar. Aquí ocurre algo importante para su identidad. Marceline no caza vampiros solo por supervivencia, los caza porque quiere demostrar que no es uno de ellos. Es como un intento de redención, de probar que no es el monstruo que ven los demás. Marceline se volvería toda una cazadora de vampiros, e incluso obtendría algunas habilidades como el poder volar. Después finalmente conoce un grupo de humanos con el que por primera vez después de Simon logra encajar. Al inicio ellos le temen, pero gracias a su música entienden que ella no es peligrosa. Y aquí nos damos cuenta que Marceline no conecta con los demás peleando, conecta cantando. Por primera vez en bastantes años ella tiene algo parecido a lo que es una comunidad, un lugar donde no es un error ni un monstruo. Pero esta estabilidad al final le dura poco. Después de un tiempo este grupo de humanos decide abandonar esto por el peligro que sigue habiendo en el mundo. Marceline intenta convencerlos de quedarse, les promete que pronto acabará con todos los vampiros, pero los humanos ya no le temen solo a eso, le temen a cosas como los lluvicornios, los mutantes y a todas las criaturas que surgieron después de la guerra. Al final llega el enfrentamiento de Marceline contra el rey vampiro. Ella logra vencerlo, pero en el proceso él la convierte en una vampira. Y si lo analizamos, eso es trágico por una razón en específico. Marceline pasó meses o años cazándolos para no ser uno de ellos, para marcar esa diferencia entre ella y los vampiros, y al final termina convirtiéndose en aquello que ella más rechazaba. Cuando los humanos finalmente se van en el barco, Marceline se queda sola otra vez, pero ella ahora siente que su propia existencia confirma el miedo de los demás. Ya no solo es diferente, ahora es literalmente el monstruo que intentó destruir. Tiempo después, Marceline conoce a Bonnie en uno de sus conciertos, y sabemos que Bonnie no es la primera figura estable en su vida, pero sí es la primera estabilidad que Marceline encuentra siendo ya una persona adulta y consciente. Bonnie es una persona inteligente, responsable, organizada, es alguien que construye en lugar de solo sobrevivir. Para Marceline, que creció en un mundo en ruinas, rodeada de abandono y caos, Bonnie no es solo una pareja, es una sensación de hogar. Ambas pasan el tiempo juntas y eventualmente forman una relación, pero aquí aparece por primera vez un mecanismo emocional que Marceline había estado cargando desde la infancia, uno que nunca se había manifestado en una relación cercana. Esto ocurre en una misión en el Reino de Cristal. Bonnie está concentrada intentando detener a la criatura de lava, actuando como una líder y científica, pero Marceline, en cambio, actúa de forma infantil, desinteresada, inmadura y saboteando el momento con bromas. Y esto no significa que a ella no le importe la misión, sino que la seriedad emocional la incomoda. Esto ocasiona que Bonnie se irrite e inicie una discusión con Marceline. Durante esta pelea el tono va subiendo y cuando Bonnie se frustra le dice una frase que es clave. Le dice que no puede pensar cuando Marceline actúa como un monstruo. Para Bonnie esto es un comentario impulsivo en medio del estrés, pero para Marceline esa palabra tiene un peso enorme. Monstruo no solo es un insulto cualquiera, es exactamente lo que Marceline cree que su madre vio en ella antes de abandonarla. Es la herida central de su infancia. En ese momento Marceline no está reaccionando a Bonnie, está reaccionando a Ellis. Por eso es que ella responde con una canción donde habla tan mal de Bonnie. No es solo el enojo, es un mecanismo de defensa. Ella ataca primero para no sentirse rechazada, y al final Marceline sí gana la pelea contra la criatura, pero también pierde su relación. Cuando Bonnie se va, Marceline ni siquiera la detiene, y no es porque no le importe, sino porque su orgullo funciona como una armadura emocional. Ella prefiere quedarse sola antes que admitir que alguien la lastimó, y de hecho esto conecta directamente con su infancia en el refugio, cuando decidió convencerse de que la gente se va porque ella quiere, no porque le duela. Así que una vez más Marceline repite el ciclo, alguien se vuelve importante para ella, aparece el miedo, y al final la relación se rompe y se queda sola. Esto no pasa porque ella no pueda amar, sino porque amar para ella siempre se ha significado perder. Mucho tiempo después, Marceline inicia una relación con Ash, e incluso llegan a vivir juntos en la casa del árbol. Este detalle es importante porque muestra que Marceline sí estaba intentando construir una vida compartida con alguien. Esto no era solo una relación superficial, sin embargo, aunque convivían, Ash nunca logra entender quién es Marceline a nivel emocional. Para él, Hambo es solo un objeto que puede intercambiarse por algo más útil, y para Marceline, Hambo es el último recuerdo físico de Simon y de su infancia. Cuando Ash lo vende, no está traicionando solo a un peluche, está ignorando completamente el peso emocional que esto tiene para ella.
ella. Justo después de esto, la reacción de Marceline es inmediata. Ella lo termina sin dudar, no intenta explicarle por qué le duele y no busca que le entienda. Esto demuestra que Marceline aún tiene dificultades para expresar su vulnerabilidad. En lugar de abrirse, corta directamente el vínculo. Pero a diferencia de la ruptura anterior, esta vez hay un cambio importante. Su soledad ya no viene de ser abandonada, sino de decidir irse de un lugar donde no la comprenden. El desarrollo de Marceline a lo largo de la serie es, en esencia, un proceso de reconciliación con su propia identidad. Este no es un cambio de personalidad radical, sino un desmantelamiento progresivo de sus mecanismos de defensa, el sarcasmo, la distancia emocional y la actitud dominante que usaba para no volver a sentirse abandonada. Aquí es donde finalmente llegamos a la Marceline que conocemos al inicio de la serie. Después de siglos de pérdidas, abandono y relaciones que terminaron rompiéndose, nos encontramos con una versión de ella que parece emocionalmente distante, también dominante y hasta cruel. En su primera aparición en el capítulo de Desalojo, Marceline no es la chica vulnerable de su pasado. Es territorial, invasiva y disfruta incomodar a Finn y Jake. Marceline entra a la casa del árbol, les quita su espacio, se burla de ellos y actúa como si nada le importara. Ella no está buscando amigos, está marcando su territorio. Y aquí vemos que al inicio Marceline vive desde la evasión. Después sí forma sus vínculos, pero no se permite depender de nadie. Su relación con Finn y Jake sí es cercana, pero nunca se le ve vulnerable con ellos. Incluso cuando se muestra amable, mantiene una capa de ironía que le impide verse sensible. En todo lo que es la temporada 1 y 2 vemos a una Marceline caótica, bromista, sarcástica y emocionalmente cerrada, aunque el primer cambio de esto ocurre con la reconciliación de Johnson a Beder. Aquí aparece por primera vez una vulnerabilidad directa, en este caso con su padre. Marceline expresa dolor, resentimiento y abandono de su papá. En el capítulo Llegó de la Nocheósfera ocurre el primer quiebre real en su coraza. Por primera vez vemos una actitud que no nace desde la maldad y el ego, sino de un resentimiento. Marceline no solo discute con Johnson, también expresa su dolor. Aunque este haya sido un primer paso, su verdadero primer desarrollo fue la confrontación con su pasado, cuando se revela que ella tuvo una relación con Simon. En este capítulo vemos que a pesar de que hayan pasado más de 1000 años, ella sigue extrañando a Simon, pero ella se siente impotente al no poder hacer nada por él. Por más que lo intenta, no logra hacer que Simon recuerde nada, no logra que vuelva a ser consciente aunque sea por un momento. Tú tomaste esta foto. Escribiste atrás de ella. Marceline, estamos en el fin del mundo, tú y yo. Qué confusión debe ser para una niñita. La magia me da vida y me enloquece. Necesito salvarte y quien a mí me salvará. Y perdona lo que hago de mí cuando no te recuerdo. Y esto nos explica por qué evita tanto el apego profundo, ya que una vez más recordemos que para Marceline amar implica inevitablemente una pérdida. Después, su vínculo emocional también evoluciona. Con Finn y Jake deja de jugar al caos y comienza a mostrarse como alguien confiable. Ya no invade espacios ni incomoda por diversión. Comienza a compartir, a acompañar y a preocuparse activamente por los otros. Incluso más adelante en el capítulo Hambre Roja, vemos que Marceline empieza a responsabilizarse de su propia naturaleza. Ella intenta controlar su lado vampírico para no dañar a otros, y esto también es clave para el desarrollo. Aquí vemos que Marceline actúa pensando en el bienestar de los demás antes que en su propio impulso. No quiero herirte, pero debes saber que todo es muy raro cuando tengo hambre. Ay, no va a ser lindo. Lo sé, tienes que atarme, así no te asustarás. Luego saltamos a la miniserie de Estacas. Yo creo que este es uno de los momentos más importantes porque aquí externaliza su conflicto interno. Cuando Marceline deja de ser vampira, no lo hace solamente por los peligros, sino porque ve el vampirismo como la representación física de todo lo que la hace sentirse un monstruo, ya que ella misma nos comenta que cuando se convirtió en vampiro era una chiquilla con problemas, y actualmente sigue siendo alguien con problemas, pero ella ya no quiere seguir siendo la misma persona. Cuando me volví vampiro, era una pequeña con problemas. Ahora, 1000 años después, sigo con mis problemas. Ya que para ella ser vampira significa varias cosas, como la soledad prolongada o el miedo de dañar a otros. Marceline quiere dejar de ser un vampiro porque cree que eso le permitirá vivir sin esa carga, y sobre todo sin esa identidad monstruosa que arrastra desde su infancia. Al final, la dulce princesa le saca su esencia vampírica, pero esto hace que los demás vampiros vuelvan a la vida, y una vez más, Marceline vuelve a acabar con cada uno de ellos. Esto hasta que de nuevo llega hacia su enfrentamiento contra el rey vampiro. Aquí, él nos cuenta que encontró su redención, nos dice que él ya no quiere seguir siendo el rey vampiro, e incluso le pide a Bonnie que saque su esencia vampírica. Marceline no le trae y se lanza a atacarlo, cosa que hace que comience una pelea entre ellos. Durante la batalla, el rey vampiro le dice a Marceline que sabe que él ha sido despiadado en el pasado, y también le cuestiona que qué es lo que ha notado en el mundo desde que lo venció hace cientos de años. Marceline, sé que fui despiadado en el pasado, pero dime, ¿qué es lo que has notado en el mundo desde que me venciste hace todos esos cientos de años? Que todo se repite una y otra vez. Y nadie aprende nada porque nadie vive tanto para ver los patrones, supongo. Pero tú has vivido suficiente. Lo sé,
¿Y aún crees que este es el modo correcto? Aquí también notamos que Marceline le teme a lo desconocido. Ella no está dispuesta a escoger un camino diferente, a escoger una opción que ella no conoce. Al final el rey vampiro le mete la idea a Marceline de que ella está siguiendo un ciclo. Dice que ella alimenta esos ciclos que se siguen repitiendo durante todo el tiempo y que no es capaz de romperlos por el simple hecho de temerle a lo desconocido. Al final Marceline acepta esto y juntos sacan la esencia vampírica del rey vampiro. Solo que después de esto accidentalmente la esencia se tira y esto ocasiona que toda esa maldad pura se manifieste de una forma física. Todo el caos se desata y Marceline solamente se culpa de esto. Dice que todo está mal gracias a ella, que incluso fue muy ridícula la idea de tratar de arreglarse, así que ella ya no le encuentra chiste a seguir intentando. Aún así, Bonnie intenta motivarla, pero Marcy solamente dice que esto ya se acabó, que ella ya no piensa intentar, que ahora simplemente le toca rendirse. Todos salen a pelear sin ella, pero no tienen ningún éxito. Entonces el rey helado termina llegando hasta el lugar y dice que se sintió olvidado porque nadie lo llamó para ayudar. Con esto, Marceline en respuesta lo abraza y le dice que lo siente, y así vemos que en este punto ya tenemos a una Marceline mucho más sensible, a una más tranquila, abierta y empática. Al final, Marceline logra encontrar la motivación en las palabras de la persona que alguna vez amó, y con esto ella se lanza para absorber la esencia vampírica del rey. Solo que antes de que logre terminar esto, el ciclo se repite, y ella nuevamente se vuelve a convertir en un vampiro. Cuando todo esto finaliza, Marceline canta la canción con la que su madre la tranquilizaba, dándonos a entender que esta canción tiene un gran peso para ella. Al jardín vayamos, vas a encontrar algo, todo se queda donde lo dejaste, todo está ahí, aunque cambiando de sutiles maneras, todo se queda. Marceline comprende que a pesar de que las cosas se vayan, de alguna u otra forma permanecen, así como los ciclos que se repiten en el mundo durante el paso del tiempo. A partir de aquí, Marceline cambia en algo fundamental. Ella ya no huye de los vínculos ni de sí misma. Ella se vuelve emocionalmente disponible, especialmente en su relación con Bonnie, donde antes reaccionaba con orgullo y evasión, ahora puede reconocer errores, expresar afectos sin sarcasmo, quedarse incluso cuando hay conflicto, y también cambia su relación con el pasado. Ya no lo evita ni lo usa como escudo, sino que lo recuerda y lo comparte. La Marceline del final de la serie sigue siendo sarcástica, pero ella ya no es un escudo. Su identidad ya no está definida por la pérdida, sino por ese carisma y empatía que se ve reflejada hacia los demás. Esto sin dejar de ser ella misma, ya que a este punto lo ha aceptado y lo valora. Su arco ni siquiera es de redención o de volverse buena, porque para empezar, ella nunca fue malvada, sino más bien es un arco de sanación e integración. Es de alguien que sobrevivió a todo perdiendo partes de sí, a alguien que aprende a vivir con todas ellas sin sentir que eso la hace indigna de ser amada. Por último, llegamos hasta el capítulo de Obsidian. Aquí vemos una Marceline muy distinta a la que conocemos en el inicio de la serie. Ella ya no es la chica que huye del conflicto ni la que se esconde detrás del sarcasmo, pero todavía arrastra una idea peligrosa, que su valor está ligado a su dolor. Cuando se dirigen hacia el reino de cristal y se da cuenta que su canción no funciona contra el monstruo de lava, Larvo, su primera interpretación no es que algo falló técnicamente, sino que ella cambió. Cree que su canción dejó de ser útil porque ya no es la misma joven punk furiosa de antes. Esto revela que, durante siglos, Marceline construyó su identidad artística y emocional alrededor de la tristeza, furia y dolor. Su música nacía del abandono, de la soledad y de la rabia, así que con esto ella se dirige hacia el refugio donde pasó tanto tiempo en soledad esperando que su madre llegara. Al llegar ahí, nota que la luz roja aún sigue parpadeando, y ahora que es adulta y puede volar, pues logra alcanzarlo. Ella llega hasta ahí y nota que la luz significa que recibió un mensaje nuevo, y al reproducirlo se da cuenta que es un mensaje de su madre. Marceline, estás ahí, ¿no es así? Niña valiente, lamento haberte engañado. Pero eres tan fuerte como para enfrentar al mundo sola. Y eso no va a cambiarte, porque tienes un buen corazón. Te amo, Marceline. Espero que puedas perdonarme. Fin de los mensajes. Luego de escuchar esto, Marceline, después de 1000 años, por fin logra entender lo que pasó en realidad. Aquí se le cambia ese pensamiento que ella tenía desde que era una niña. Logra cerrar la última herida de su pasado. El darse cuenta que su mamá solamente trató de protegerla y que no huyó de ella solamente le trae una ola de aceptación. Este cambio también transforma su relación con la música. Antes ella cantaba para sobrevivir a lo que sentía, y en Obsidian canta desde la honestidad, integrando tanto su pasado como su presente. La canción final funciona no porque esté triste, sino porque acepta todas las partes de sí misma sin depender del sufrimiento. Esta canción básicamente habla sobre pura aceptación, y la verdad yo no la había escuchado, pero me gustó demasiado. Yo me sentí siempre un monstruo, aún antes de ser. Fui vista como un monstruo, ya eso me acostumbré. Me habitué al dolor y el hábito podré cambiar.
La canción Monster es básicamente el cierre de su conflicto interno. Antes, Marceline se definía a sí misma como un monstruo porque era la narrativa que cargaba desde niña. Su madre asustada, los humanos rechazándola y su naturaleza como demonio o vampiro. En Obsidian ya no está intentando demostrar que no es un monstruo, está aceptando que esas partes de ella existen pero no la definen. Y lo más importante es que ya no se castiga por esto. En términos de desarrollo, Obsidian muestra el cierre de un patrón que Marceline arrastró durante toda su vida, dejar de romantizar su propia herida. Ella ya no necesita verse como un monstruo y tampoco necesita del dolor para sentirse real. Ahora Marceline puede ser feliz, amar, recordar y seguir siendo ella misma. Este es el punto donde su pasado deja de ser un combustible y se convierte en su memoria. El viaje de Marceline no es el de un personaje que aprende a ser buena, sino el de alguien que aprende a dejar de sobrevivir y empieza a vivir. Durante siglos, su identidad estuvo construida alrededor del abandono, la pérdida y el miedo a volver a quedarse sola. Por eso, llegó un caparazón hecho de sarcasmo, distancia emocional y dominio sobre los demás. Esto no era crueldad gratuita, era autoprotección. A lo largo de la serie vamos viendo cómo ese caparazón se va rompiendo poco a poco. Primero al reconciliarse con su padre, después al recordar a Simon, luego al aceptar su propia naturaleza vampírica y al final al permitirse amar sin huir. Cada etapa no borra su pasado, sino que lo integra. Marceline no deja de ser la chica que vivió la guerra, que perdió a su madre y que pasó siglos sola. Ella aprende a vivir con todo eso sin que defina sus relaciones. El punto más importante de su desarrollo es este final, cuando logra aceptar todo lo que fue, pero también se da cuenta que no es lo que lo define actualmente. También otro punto muy importante es que deja de interpretar el afecto como algo inevitable que termina en abandono. Con Bonnie logra lo que nunca había podido sostener, una relación basada en confianza, comunicación y permanencia. Por primera vez, Marceline no se está preparando para la pérdida, está permitiéndose quedarse. Si comparamos a la Marceline de Desalojo con la de Obsidian, el cambio no está en su personalidad superficial, sino en su mundo interno. Ella sigue siendo sarcástica, rebelde y caótica, pero ya no está sola dentro de sí misma. Ahora puede recordar sin romperse, ama sin huir y existe sin esconderse detrás de una máscara. Marceline no supera su soledad olvidando su pasado, lo supera aceptándolo y construyendo algo nuevo a partir de él. Y ese es justamente el núcleo de su historia, entender que todo cambia, que todo duele, pero que el amor y los recuerdos no desaparecen, solo se transforman.